Qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. El propósito de este video es continuar con el tema de las expresiones algebraicas. Específicamente vamos a trabajar con polinomios. Vamos a ver lo que es un polinomio y vamos a darles varios ejemplos. Vamos a ver lo que es un polinomio. Un polinomio consiste en suma o resta de términos de la forma a por x a la n, bx a la m, y a la n. En este caso, la a y la b tienen que ser números reales y la m y n tienen que ser enteros no negativos. O sea, que no pueden ser enteros negativos. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos un polinomio, 4x, cumple con el requisito, ¿verdad? Es un polinomio. Y vamos a ver estos conceptos relacionados con los polinomios. Recuerden, en el video anterior hablamos de lo que es un término de una expresión algebraica. Lo mismo es de un polinomio, ya que un polinomio es una expresión algebraica, ¿verdad? El término se separa de un polinomio, se separa con los signos de suma y de resta. Por lo tanto, 4x tiene solamente un término, que es 4x. ¿Cómo se clasifica este término? Un polinomio que tiene solamente un término se le conoce como un monomio. Un monomio. Las variables. ¿Cuál es la variable en este polinomio? La x. ¿Cuál es el coeficiente numérico? El coeficiente numérico se refiere al número que acompaña a la variable. ¿Ves? El coeficiente, el número, un número. Por lo tanto, en este caso, el coeficiente numérico es el 4. ¿Y de qué grado? El grado de un polinomio se refiere al exponente más alto que tiene cada término del polinomio. En el caso de que sean más de una variable, se suman los exponentes. En este caso, hay una solamente variable, el exponente es 1. Por lo tanto, esto es un polinomio, tiene un término, clasificación es un monomio, la variable es x, el coeficiente numérico de la variable es 4 y el grado es 1, que se refiere al exponente. El grado es 1. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos el siguiente polinomio. 5x menos 3. ¿Cuántos términos hay? Hay dos términos, 1 y 2. Se separan por el signo de resta en este caso. Dos términos. ¿Cómo se clasifica ese polinomio? Ese polinomio, como tiene dos términos, se le llama un binomio. Bi viene de dos, un binomio. ¿Cuál es la variable? X. ¿Cuál es el coeficiente numérico de esa variable? El 5. ¿Cuál es el grado? Al igual que el anterior, el grado es 1. Se refiere al exponente de la variable, el exponente más alto de la variable, que es 1. Ya hemos terminado con este ejemplo. Vamos a proceder con otro ejemplo. Si tenemos 8x y al cuadrado. Recuerden que cuando un número está junto con unas variables, significa que ese 8 se va a multiplicar con los valores de x y y. En este caso, ¿cuántos términos hay? Solamente un término, dice 8x al cuadrado. Un término. Porque los términos se separan con los signos de suma y resta. ¿Cuál es la clasificación? Ese se conoce como un ¿qué? Monomio. Tiene solamente un término. Las variables x y y. Esas son las dos variables. ¿Cuál es el coeficiente numérico de la variable? 8. ¿De qué grado es este monomio? Cuando tenemos más de una variable, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes de las variables y eso nos indica el grado. Grado 3 es el grado. ¿Ve? Grado 3.
Vamos a hacerle otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 6x a la 3, 6x a la 3, menos 2x al cuadrado, menos x. Ese es un polinomio, cumple con las condiciones que se le da anteriormente, suma o resta de términos. ¿Cuántos términos hay? Los términos se indican se separan por los signos de suma y resta. Un término, dos términos, tres términos. Hay tres términos. ¿Cuál es la clasificación? Si tiene tres términos, se conoce como un trinomio. Trinomio. Eso es un trinomio. ¿Cuál es la variable? La variable en este caso es solamente la x. ¿Cuál es el coeficiente numérico en este caso? El coeficiente numérico de x a la 3 es 6. Y el coeficiente numérico de x a la 2 es negativo 2. Y el coeficiente numérico de x es negativo 1. Recuerden que para hablar del coeficiente se incluye también el signo. Ese es positivo, el 2 es negativo y el 1 es negativo. Si una variable no tiene coeficiente, se infiere que es 1. Por lo tanto, no tenemos que escribirlo. Y el grado de este trinomio se refiere al exponente más alto que contenga la variable, que en este caso es 3. Tercer grado, grado tercero. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacerle un último ejemplo. Dice 3 u al cubo v a la 2 más 4 u v a la 2 más 5 v más 7. ¿Ve? 3u al cubo v a la 2 más 4u v al cuadrado más 5v más 7. Términos 1, 2, 3 y 4. 4 términos. Se separan por el signo de suma o de resta. Clasificación. Un polinomio, si una expresión tiene más de 3 términos, porque dijimos que un polinomio de un término se conoce como monomio, de 2 binomios, de 3 trinomio. Si tiene más de 3 términos se le conoce como un polinomio. Es un polinomio. Si tiene 4 polinomios, si tiene 5 polinomios. ¿Cuántas variables hay? Bueno, la variable u y la variable v. ¿Cuál es el coeficiente numérico? Del primer término es 3. Del segundo término es 4. Del tercer término es 5. Recuerden que el coeficiente se refiere al número que acompaña aquí a las variables. ¿Y cuál es el grado? Recuerden que si yo les mencioné anteriormente, cuando tenemos un polinomio, si tiene más de una variable, para buscar el grado sumas los exponentes de las variables de cada término. Por lo tanto, el grado del más alto es 5. Es de grado 5, quinto grado. ¿Por qué? Porque aquí el grado de este monomio es 3. 3, ¿ves? 2 más 1, 3. Y este monomio, 1. Esto es lo que lo tengo con respecto a los polinomios. Estamos simplemente introduciendo este tema. Hablamos de la definición del polinomio, que consiste en suma y resta de términos de la forma ax a la n por bx a la m y a la n, donde a y b son números reales y mn son enteros no negativos, o sea que no pueden ser los números negativos exponentes. ¿Sí? Y dimos varios ejemplos y buscamos lo que son dos términos que se separan por el signo de más o de menos. ¿Cómo se clasifican? Un polinomio de un término es un monomio, un polinomio de dos términos un binomio,
Un polinomio de 3 términos es un trinomio, y un polinomio de más de 3 términos se llama específicamente polinomio. Las variables son las variables que tiene cada término, y el grado se refiere a los exponentes de las variables de cada término. Si tienen más de una variable, se suman los exponentes y ese va a ser el grado de ese polinomio. Eso es lo que tengo esta tarde. Esperamos que te ayude a comprender o dominar la destreza relacionada con las definiciones de polinomios. Dale like y suscríbete.